¿Qué tal? Estamos platicando con Pepe Avelar desde el restaurante Atria y hoy tengo un invitadazo de lujo, un gran amigo que además conoce mucho de los temas que vamos a platicar y de todo lo que tenga que ver con esta ciudad y nuestra región. José Chicone, ¿cómo estás, amigo? Gracias, Pepe, gracias. ¿Cómo quieres que te diga don José Chicone? No. El publicista don, José Chicone. Es algo que el publicista. Yo soy de los publicistas de antes. Digo, modernizado ahora, actualizado ahora, pero desde antes, donde el concepto era, la publicidad era hacer público algo, ¿no? Ajá, sí, claro. Nosotros nos encargábamos de hacer público la parte comercial. Como tú, por ejemplo, eres un buen publicista, de crítico publicista, por ejemplo, claro. Tus columnas, lo que escribes. Entonces, pero esto es publicidad pura, ¿no? Luego, bueno. Entonces no te puedes decir nunca don. No, mejor Pepe o Tocayo. O Tocayo. No. Y ya está. El don como que me pone barrera. Te pone barrera, bueno. A ver, tú eres nacido en Argentina, en Buenos Aires. En Buenos Aires. Sí. Bonairense se dice. Bonairense. Porteño, más bien. Porteño, tú eres porteño. Bueno, ese es de la comunidad, como el estado, claro. ¿no? Exactamente. Porteño. Tú eres porteño. ¿Qué te decide venirte a México? Fíjate que fue una especie de contrato sin firmar. Las cosas en la Argentina andaban de arriba para abajo en la economía, igual que ahora, porque esas cosas no se han corregido. Y bueno, yo trabajaba en publicidad desde muy chico, desde los 14 años. Que tuve, ¿14? Sí, claro. Tuve mi primera oportunidad en una agencia que era un tío mío, y un día faltaba un eslogan para un... Me dijo, ¿te animas? Como yo escribía siempre y leía mucho. Y de ahí empecé, luego, evidentemente... ¿Y estudiaste publicidad? Es lo que te iba a decir. Luego terminé mi secundaria en aquella época y me meto a lo que era la Escuela Técnica de Publicidad. Era una escuela de origen alemán, que en algún lado le decían Escuela de Artes y Oficios. Entonces ahí estudiabas periodismo, ahí estudiabas lo que era publicidad. Como cosas prácticas, ¿te refieres? Cosas prácticas, pero era una escuela muy rígida, de estudiar mucho. Tenías que, bueno, ni hablar del capítulo gramática, que era esencial para esa... A ver, no sé qué año estás hablando exactamente, 60 y algo, No, 70 y algo. estamos hablando, no, que yo soy del 50, estamos hablando del 66, por ahí. 66. Lectura, comunicación, información, ortografía, sintaxis. O sea, era lo que se exigía a cualquiera que estuviera en este rubro. Y lo que era el rubro en publicidad, tenías que poseer algún atributo creativo para destinarte a escribir en publicidad. Eran muy estrictos. Y a diferencia de ahora, las clases mayores de aquella época, los mayores de aquella época, no te abrían tanto las puertas, era una especie de desconfianza. Siempre te veían como el mocoso que quiere escribir, ese mocoso que quiere escribir. No había tanto. Bueno, era muy duro. Ponte a pensar que los periodistas de aquella época era gente muy respetada y que para entrar a un círculo, o sea, era una locura y que estabas en estos temas de las agencias. Un privilegio. Sí, por supuesto. Entonces me fui a México, también había tenido en esa época, ya estaba casado, tenía una niña, yo me casé a los 20 años. Muy jovencito. Muy joven. Y tenía diferencias con el país y además se juntaron las personales, entonces traté de buscar algo afuera y me salió algo en México. ¿Cómo se dice? Poner polvorosa, se dice ahora. Exactamente. Entonces, marcar distancias y bueno. Y me fui a México. ¿Llegas a Ciudad de México? Llego a Ciudad de México, viví 12 años en la Ciudad de México, ahí me casé de nuevo, ahí nacieron mis hijos, y mis dos hijos, tengo una hija de mi primer matrimonio. Que la conozco muy bien. Bueno, entonces ahí me quedé trabajando en comunicología aplicada en México. ¿Qué era eso? Eran los primeros Se oye como una medicina o algo así. Sí, ¿viste? Sí. No, y ahora te digo, con el título que a mí me registraron, que es el dueño, Eulalio Ferrer, era un hombre muy creativo, un español. Era una agencia. Muy audaz, era una agencia de publicidad. Ahí me contrataron, pero tenía una subsidiaria que era, o un apéndice de la agencia, que era la parte de comunicología, que en esa época ya empezaba a avanzar, años 76, 77, ya empezaba a avanzar. Los primeros clientes, don Pedro Domecq, Banco de México, Banco Nacional de México, Banamex, mejor dicho, se le preparaban los primeros planes de comunicación. Antes de esa época era muy difícil. Entonces ahí
me gradué prácticamente porque trabajé en la revista Cuadernos de Comunicación con gente muy profesionales de muy alto nivel, como Manuel Carballo, como Orlando Ortiz, escritores, críticos de arte. Entonces ya todo el ambiente ese fue para mí una escuela fundamental, casi una universidad. Ahora, aquí te tocó una evolución que me parece muy interesante en el tema publicitario, que eran aquellos anuncios precisamente de esa época, que la parte más importante era el texto del anuncio. Era una historia dentro del comercial, o a lo mejor alguna fotografía, alguna ilustración, dicho, algo bonito, pero realmente era una historia dentro del anuncio. Ahora esto es, entre menos escribas y más visualices, ha cambiado muchísimo esto. ¿Cómo has vivido esta transición? Y bueno, difícil, pero porque al que le gusta escribir, como es mi caso, es muy difícil el resumen, acortar los textos. Entonces, antes, si bien es cierto que los textos eran más largos, también la rúbrica era un buen eslogan. Había eslogan que duraban 20 años en México, pero 20 años. La gente tenía una recordación con los eslogans. Claro, había menos productos que ahora, no había redes. Era otra situación. El enfrentamiento a comunicación era distinto de la gente. Ahorita tienes muchos canales, antes tenías un par. Exacto. Entonces, bueno, sí, costó, pero no tanto. O sea, fuimos adaptándonos a los tiempos de ahora, donde cada vez se lee menos, cada vez quieren la síntesis, la toman ya como una virtud. Cuando antes la síntesis mal aplicada era un defecto, que decía, bueno, este chavo no supo qué poner y puso 2 palabras y no vende. No sirve, ¿no? Claro. No, las fundamentaciones, Pepe, las fundamentaciones de antes eran, para hacer una campaña eran 2 o 3 cuartillas y además explicarla al cliente y además que el cliente se convenciera y te pusiera y te interpelara y te dijera, no, esto no es así o lo que sea. Era más duro. Ahora hay más, ahora hasta la inteligencia artificial te hace los textos. Y es curioso porque, fíjate lo irónico, digo, tú estás más joven, pero debes recordar. No muy joven, pero bueno. No, pero estás más joven. Pero debes recordar hace 30 años, donde la palabra artificial era denostativa. Decía, claro. Se ve esa chava, se ve artificial. ¿No? Todo lo artificial era denostativo. Y resulta las plantas, que las cosas, todo era denostativo. Exacto, las flores eran artificiales. Es que son artificiales, o sea, claro. Lo decías hasta haciendo la mueca y todo. Claro, fíjate la ironía del destino. Y ahora la inteligencia artificial es el presente y el futuro, es donde hay que apoyarse. Entonces, bueno, esa inteligencia artificial que obviamente creó el hombre y que ahora está cambiando inevitablemente además el rumbo de todo lo que es comunicación, no solo publicidad, no solo comunicación. La forma de comunicar. La forma, claro. Ahora, tú estabas en Ciudad de México, en agencia, te incorporaste también en temas televisivos. En México yo a los casi 5 años estaba en Ferrer, abrí mi propia agencia. Ya. Entonces con otros 2 socios. Y bueno. Que estabas muy jovencito de todas maneras, 24, 25 años. Estábamos muy jóvenes teníamos un socio un poco mayor, que igual que él tenía 30 y pico de años. Y empezamos. Un chamaco, diríamos ahorita. Todos eran unos chamacos. Dios me libre, claro. Pero bueno, iniciamos con la agencia, nos pega una devaluación muy fuerte en el 82, que fue que inventaron el famoso Mex Dólar, que fue defiendo el peso como un perro. De un presidente. Horror de horrores. Bueno, todo eso nos tocó y la publicidad se cayó y nosotros estábamos a la vuelta de Televisa San Ángel, calzada del Desierto de los Leones 4185 y a la vuelta ahí estaba Chapultepec. Ahí estaba San Ángel. No, San Ángel. Y ahí estaba Televisa y nada, por medio de un músico que trabajaba en Televisa, que era Bebu Silvetti, un pianista excepcional argentino, empezamos a vender con el nombre del torero. Sí, Bebu Silvetti. Bebu. Como Bebo, pero Bebu. Sí, Bebu Silvetti. Gran pianista, un extraordinario pianista. Murió hace un tiempo ya, un gran pianista. Y él de alguna manera nos acerca con Televisa para vender ideas. Y de ahí vendimos un programa que se llama Noche a Noche con Verónica. Las ideas eran nuestras. Lo que pasa es que yo las compraba, sobre todo ahí. O sea, tú generabas algunas ideas en la agencia. Sí, el grupo, sí. Para programas y
comunicación No, y no, se lo vendías a Televisa. Por ejemplo, primero lo primero, o sea, mi socio Alfredo Fox, mayor que yo, 8 o 10 años, era el cerebro del equipo y el que nos guiaba. Bueno, no, porque era yo solo, porque el tercer socio estuvo siempre dedicado a la cuestión administrativa, muy buen administrador. Pero Fox y tu servidor fuimos, un día, por contártelo rápido, un día fui a Buenos Aires y me agarró un gripón horrible y estuve en el hotel con fiebre y no tenía nada que hacer, entonces la tele y escribir. Y ahí viendo un programa que era un poquito de la chica del adiós de Neil Simon, que fue una película muy famosa en Estados Unidos. No la conozco. Sí, que donde habitaba un señor con un amigo, con un amigo, un departamento, y el departamento ya vivía unas personas, que era una mujer, bueno, todo un tema. Y ahí yo escribo Dos mujeres en mi casa, que era un programa que salió en Televisa, claro, se lo paso a Alfredo y Alfredo hizo una maravilla con el programa y así vendíamos ideas para sostenernos, porque la agencia se había caído. Luego, claro, 83, que fue el año más difícil para nosotros. 84, mi socio se va a Argentina y la agencia empieza a levantar. Pero yo, méteme aquí que en el 86 decido ya me voy. Venirme a Tijuana. Ya. Porque yo tenía un amigo, un productor de cine y actor además, Aldo Monti, que fue el que me dijo, no, Tijuana es la tierra prometida. Ok. Entonces, tenemos que hacer una fiesta el año que entra de 40 años en Tijuana, definitivamente. El año que entra se cumplen 40 años 40 acá. años, claro. Es un buen punto. Antes quiero preguntarte algo para que no se me escape esa idea. Y sé que vienes aquí a fundar una agencia que actualmente existe, que es Medicis Comunicación. Es Medicis, así se pronuncia. Medicis Comunicación. Medicis Comunicación. La creatividad, tú te comentaste un tema sobre creatividad que me parece muy importante. ¿De dónde te surge la creatividad? ¿Es algo que ya traes? ¿Es algo que aprendiste en el camino? ¿Qué es lo que hacemos con ello? Yo creo que la creatividad ahora sí que es un don, porque uno ni sabe cómo de repente pasas a ser de ocurrente, que hacía reír por un dicho tuyo, a el ocurrente publicista, que es el que vende, el que tiene que vender. El ocurrente entre amigos, te hago reír. ¿Qué ocurrencia? No, esa ocurrencia después se va transformando en creatividad útil para la venta, en el caso de la publicidad. Entonces, claro, te ponen un producto y esta botella y tú tienes que decir cómo la vas a llevar, cuál es el contenido y buscarle ese glamour creativo. Pero lo crees innato absolutamente. Yo creo que sí, porque, por ejemplo, en todos los lugares donde yo pasé con gente, comunicólogos famosos o gente de publicidad, nadie te enseña creatividad. A lo mejor te enseñan a escribir o te van dando te corrigen cosas. Pero la creatividad es un chispazo, algo que tú traes y que dices, bueno, se me ocurrió tal cosa, entonces... Pero tendría que en todo caso estar aderezada por... Tú que lees mucho, por ejemplo. Sí. Leer mucho, por ver mucho, por viajar, por conocer otras culturas, por entender otras situaciones. Puede ser la lectura, ¿eh? Porque yo leo desde los 11 años sin parar y puede ser, porque ahí se mezclan aventuras, situaciones, juegas mucho con la mente, que los vas aplicando. Puede ser, ese es un buen punto. Puede ser que de la lectura nazca un buen creativo. Ahora, tú llegas a Tijuana en el 86. Fin del 86. Con la intención de poner tu agencia. No, venías con un cliente, venías ya con nada, nomás llegaste a la tierra prometida. Yo vine y me instalé, mi socio casi le da un infarto porque no quería que yo me fuera de México, pero yo ya estaba, me quería venir. E instalamos la agencia a fines del 86. Y nada, a luchar, a remar, porque en esa época no había aquí muchas agencias. Es más... Ni se conocía el concepto, creo, ¿no? Claro, era muy difícil vender. Yo tuve experiencias muy feas al principio. Gracias a Dios que me quedé por buenos amigos, como el caso de Carolina Laubanel o Tomás Perrín, que era amigos míos que decían, quédate, vas a ver, es cuestión de tiempo. Pero yo estaba medio decepcionado porque... Haz de cuenta que el cliente parecía que lo estabas asaltando. Estaba vendiendo publicidad y yo me sentí mal porque dije, wow, ¿qué está pasando? Pero claro, era la ciudad, había 700,000 habitantes en Tijuana. Claro. Imagínate. Era la ciudad en crecimiento, en ebullición. 4 veces estamos ahorita. Las marcas locales, después empieza el advenimiento de marcas
que vienen de México, los bancos que también tuvieron que ver, la telefonía celular, y empieza a gestarse otro tipo de ciudad, que es la que tenemos hoy, ¿no? Claro. Y que te tocó ser parte de ella porque has estado colaborando con unas marcas de primerísimo nivel, claro. No solamente que se han consolidado regionalmente, sino además marcas nacionales que vinieron a encontrar un gran nicho acá, ¿no? Exactamente, era todo un desafío porque en esa época, no sé, por nombrarte lo que era Cable Más, por ejemplo, en aquella época te entregaban la cuenta con 7.000 clientes y durante 3, 4 años la tenías que entregar con 70.000 clientes, tenías que aumentar 10 veces, era el compromiso que uno tenía. Entonces, bueno, tú lo sabes, el trabajo era distinto. Ahora, las generaciones de ahora no están acostumbradas, no quieren el sacrificio. ¿Sacrificio para qué, no? Si lo tengo todo a la mano, si prendo el teléfono, ya sé cuándo nació Napoleón y cuándo murió y cuándo, ya no necesito, ¿no? Antes tenías que estudiarlo. Ajá, sí. Bueno, entonces, ir a buscar dónde estaba antes de que tengas que estudiarlo. Todo eso cambió muchísimo. Y es en esa carrera muy veloz que estamos viviendo ahora, donde no te puedes quedar atrás. Porque donde te quedaste tantito ya te perdiste. Entonces tenés que hablar de todo lo Ahora, nuevo. las agencias de comunicación, de publicidad, creo que yo creo que es de marketing, podríamos llamarlo en lo general, pues tienen que tener muchas especializaciones, ser buenos con el texto, pero también ser buenos con la fotografía para poder comunicar cosas, ser buenos con la videografía para decir, vamos a contar una historia de esta manera. ¿Tú cómo te fuiste adaptando en todos estos años a lo que iba sucediendo? Mira, yo cuando a mí me preguntan sobre la creatividad, por ejemplo, no basta con ser creativo, necesitas clientes creativos. Y a ti te debe pasar lo mismo en tu profesión. Claro. Si no tienes un cliente creativo y vos vas con una idea creativa... Me acaba de pasar hoy en la mañana. Bueno, y el cliente dice, ¿qué? ¿Cómo? Entonces, si no tienes clientes creativos es muy difícil, era muy difícil. Entonces, fui encontrando clientes creativos. Te fuiste encontrando de una manera para con conectarte. Gente en esa época más joven que yo tenía 35 años cuando llegué aquí, 36. Pero me encontraba ya con chavos de 30, 28, 32, o de mi edad, o de 40, que eran gente joven, pero que tenían otro tipo de inquietud. Y eso fue marcando un poquito la diferencia y empezaron a trabajar con más ganas, ¿no? Claro. Ahora, en este proceso, que creo que es un tema bien importante contigo, te encanta escribir, Pepe. Tienes muchísimos artículos, tienes libro. ¿Qué tanto le dedicas al tema de la escritura? Porque requiere una especialización, pensar, razonar, evaluar, para poder comprometerte públicamente a lo que escribes. Mira, yo escuché hace tiempo a un escritor italiano que dijo, para escribir hay que leer, no hay otra forma. Y yo creo que se me facilita el hecho de escribir, yo siempre estoy adelantado con mis artículos. Yo tengo 800 artículos escritos. ¿Es lo que has escrito hasta el momento? 800 wow. artículos. Es un mundo, es una producción impresionante. ¿Cuántos libros tienes? ¿No? Ajá, sí, claro. Y si ahora tengo un solo libro editado porque fue mi esposa que yo no estaba así de que no, dije no, deja, lo queden los artículos. Pero bueno, es una pasión que uno tiene, ¿no? A veces no me salgo de la línea, que mi línea es de análisis, puede haber una crítica, a lo mejor, como me han dicho amigos, no, te falta compromiso, tienes que decir tal, poner tu voz. Y claro, pero hay otros que escriben así, que tienen esa línea, y que yo les agradezco, como es tu caso, por ejemplo. Tú no te quedas callado nunca. No, nunca. Y tú dices, puntualiza. Y lo mío más de análisis y reflexión. Son otra forma de escribir. Claro, son cosas de escribir. Pero sí me encanta y sigo. Y bueno, eso ya a mi edad. Voy a retomar algo muy importante que acabas de decir. Yo tengo siempre adelantados mis artículos, me dijiste hace rato. ¿Sí? O sea, ¿tienes muchos artículos, muchos frentes abiertos? Yo, salvo que ocurra algo de último momento que requiera que yo deje un artículo para más adelante, no sé, por ejemplo, te puedo decir, ahorita ya tengo escrito el del 11 de septiembre, el tema de la violencia del 11 de septiembre, el tema de la violencia que lamentablemente sigue ahora, ¿no? Y no ha parado. Pero yo lo tengo adelantado. Desde el punto de vista de lo que pasó en las torres, ¿a eso te refieres? Sí, a partir de las torres, digamos. Sí, claro. Que fue el detonante más terrible que uno de los detonadores de cambio muy importante. Pero sigues ahí en el artículo y te vas hasta
hasta la violencia económica. Porque la economía mal distribuida también es una forma de violencia. Claro. Es una forma de violencia. Crea pobreza para empezar. ¿No? Claro. Y lo estamos viendo acá con los vecinos, ¿no? Claro. ¿Dónde te imaginabas venir por un freeway y encontrarte carpas en el freeway? Jamás. Entonces, porque ahí todo lo que es primer mundo pasa a tercero, a cuarto. Y dices, bueno, ¿cómo es posible? Entonces, bueno, pero todo eso es lo que trabaja la cabeza y voy adelantando, voy sacando temas. Ahora, tú estás participando en muchos medios, estás participando en varios programas. Esta combinación de ser una agencia, tener que dar recomendaciones a un cliente, pero al mismo tiempo tener que hacer cosas por fuera y decir cosas por fuera que a lo mejor a tu cliente no le convienen. No, ¿Cómo bueno, yo lo he hecho como línea, siempre lo he hecho. Es más, he tenido clientes y tengo clientes amigos y que me han dicho, no me quedó el saco a mí con lo que dijiste. No sé, ya es bronca tuya. Pero, tú póntelo solito. Claro, yo lo escribí. Entonces, no, si te empiezas a pensar en esas cosas, y tú lo debes vivir a diario, si empiezas a tener esa serie de pruritos, no avanzas. Ya no escribes. No, ya no escribes, exacto. No quiero tocar tal cosa porque puedo... No, lo voy a decir lo que uno siente, ¿no? Claro. Entonces, y sabemos los riesgos que ahora tiene el periodismo y la famosa libertad de expresión, que es hermosa, pero hay que ejercerla. Claro, pero hay que asumir también. Claro. Hay que asumir las consecuencias. Exactamente. Y hay que respetarla, porque no todo el mundo la respeta. Digo, entonces, eso es un poco lo que trabaja mi cabeza para la cuestión de artículos. ¿Para dónde vas? ¿Has tenido una agencia en Ciudad de México, en Tijuana? ¿Tienes agencia en Estados Unidos? Sí. Eres una persona respetada y conocida, aunque no quieras que te diga don. ¿Para dónde vas? ¿Qué más quieres hacer, José? Fíjate que yo ya estoy, no en el retiro, pero en vías... No te veo retirado. No, ya sé, pero en vías de, porque lleno mis cosas, tengo un podcast de tango que vamos a cumplir 10 años ahora en octubre, que me da otro tipo de satisfacciones y otro tipo de público, que un señor de Japón te escriba. Porque Japón es un país que le gusta mucho tango. No sabía o un señor eso. de Colombia. A mí todas esas cosas me gustan en cuanto a la difusión de la música. Soy melómano. A mí me gusta mucho la música en general. Y bueno, en este caso con el tango. Y escribo ese libro que no el libro de la profesión, sino el libro más de... Si tienes quizás una apuntes novela... de un publicista, es uno de tus Apuntes libros. de un publicista, sí. Si no, pero también escribo biografías novelizadas, digamos, lo que podría ser una parte de mi vida, porque muchas cosas que he vivido y que a lo mejor le sirven a alguien, ¿no? Entonces, pero más tranquilo, pasear un poco más, desprenderme un poco del trabajo, de lo que era el ritmo del trabajo. No, el ritmo del trabajo publicitario. Igual que todos los trabajos que uno se toma en serio, siempre es febril, ¿no? El deadline, esa es para hoy, es que en la tarde tengo que revisar. Y yo, por ejemplo, voy perdiendo la paciencia Bienvenido al club. Con clientes que le tienes que explicar para qué sirve. Sí, claro. Y a lo mejor son clientes jóvenes, generalmente dicen, no, yo no lo veo así, está bien, no hay problema, pero antes lo peleabas a morir y ahora ya como que dijo, bueno, está bien, ahí muere. Lo quieres de otra manera, hacer. Entonces sí, hay un proyecto de vida con otras cosas. ¿Te vas a retirar escribiendo, como quien dice? Yo creo que sí, yo creo que sí. Interesante. Nunca voy a dejar de escribir, nunca voy a dejar de observar. Nosotros tenemos que ser, y te incluyo en esto por supuesto, observadores de la vida. El día que dejemos de ser observadores, acabamos. El día que dejemos de decir, bueno, yo vivo bien, pero la gente cómo vive. Yo vivo en un buen lugar, pero el día que dejemos de observar esa gente, esas cuestiones del ambiente, y por no decir no toco al gobierno, pues no, ahí sí estamos. Ahí sí estamos. Ya tronamos. Pepe, se nos acabó el tiempo, pero me gustaría que hicieras un comentario de tu adaptación a la región. Mucha gente me dice, es que Pepe Ciccone parece que va llegando a Buenos Aires porque tienes el tono, tienes los modismos, yo sé que pasas grandes temporadas allá, sí, pero al final eres una persona total y absolutamente adaptado a la idiosincrasia mexicana, claro. Y creo que a la gringa también, porque mira, yo me siento, como dice mi señora, yo soy un visitante a Estados Unidos, voy a dormir, y mi señora dice, más te vale.
pero, Porque ya tienes tu casa. pero en realidad, y yo por cuestiones de negocio tuve que, pero yo quiero, a mí no me gusta decir mucho esto porque ahora es muy común decir te amo y no sé de dónde sale, ¿no? Porque, pero bueno, si sale del corazón, bienvenido sea. Pero esta es una ciudad atrapante. Como tengo la suerte de conocer los 32 estados de México, del que me nombres, esta es una ciudad única en el mundo. Esta es una ciudad con un corredor impresionante con Estados Unidos, con paisanos mexicanos. Esta es una ciudad atrapante, increíble. Yo cuando Tomás Perrín hablaba del agua de la presa, decía, el día que... No, tomas decía, agua y aquí te quedas. Se me hacía etcétera. exagerado y no. Esta ciudad te atrapa. Y aquí gesté mis mejores amigos y aquí prácticamente tengo mi vida. Tengo muy poco en Estados Unidos, los vecinos que te saludan, los clientes los atendía mi señora allá. Yo no, francamente, esta ahora sí que es mi ciudad, si me lo permiten, ¿no? Pero yo esta ciudad la vi medio en pañales en términos publicitarios y ahora la veo crecida con jóvenes inquietos que son muy valiosos y que hacen de todo, música, cine. Entonces es una ciudad viva y tiene para rato. Entonces ese es lo atrapante. El imán de esta ciudad no tiene límite. Bueno, y al final, gente como tú que ha hecho tantas cosas con la región y que finalmente conecta con la población y demás, creo que eres parte importantísima de ese imán, porque finalmente todos nos vamos uniendo y vamos generando una mejor ciudad hasta donde nos es posible y hablándolo lo más posible para que las cosas funcionen, ¿no? Así es, y ojalá, todos nos preocupamos, ¿no? Tú eres un observador de todo esto que pasa, un crítico, todos nos preocupamos para que las cosas cambien, todos nos preocupamos para que algún día deje de ser peor el gobierno que se fue y peor el que entra, y así, ¿no? Y en peor lugar de ir creciendo, vamos hacia abajo. Para que la gente tome confianza en los políticos, sobre todo, que se ha desprestigiado mucho. No, no nos alcanzó a hablar de campañas políticas. No, pero ya otro día te invito al tema. Claro que sí, claro. Pepe, muchísimas gracias por gracias haberme acompañado y gracias por siempre ser tan buen maestro, porque escucharte siempre es nutrirse de información interesante y espero que el público así lo vea. Gracias por habernos acompañado el día de hoy.